Parece que amanece diferente hoy, que este mismo sol me ilumina más. Los surcos que rasqué donde sembré mi amor se despiertan ya para germinar. Hubo momentos que no pude levantar mis fuerzas de donde se fueron a rodar. Parece diferente ya. Recorre por mis venas esa sensación que debe sentir el río al fluir. Sangre que si bien alimentando va por el porvenir, limpia de seguir. Soy uno más tan solo que recorrerá el mar bendito que también sustentará a mis hijos y los hijos que tendrán. Yo sé que las montañas de cascadas gozarán, y sé que entre las ramas los vigilará un quetzal. Sé que prosperarán y arraigarán su hogar. Yo sé que un gran amor encontrarán. Se siente que amanece diferente hoy, que este mismo sol nos ilumina más. Los surcos que rasgamos todos con amor se despiertan ya para germinar. Día tras día, cada año somos más, haciendo puentes sobre los que pasarán nuestros hijos y los hijos que tendrán. Yo sé que ante los cambios la cordura ganará. Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad. Unido no hay caídos que se tengan que quedar. Que nadie quede atrás, eso es fluir. Yo sé que las montañas de cascadas gozarán, y sé que entre las ramas los vigilará un quetzal. Sé que prosperarán y arraigarán su hogar. Yo sé que un gran amor encontrarán. Yo sé que ante los cambios la cordura ganará. Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad. Unidos no hay caídos que se tengan que quedar. Que nadie quede atrás, eso es fluir. Que nadie quede atrás, eso es fluir. Muy buenos días a todos y todas. En esta mañana, de parte de Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, la Universidad Técnica Nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Tecnología y muchos otros aliados con los que estamos trabajando en este gran plan de acción ENOS 2023-2024, les damos la más cordial y calurosa bienvenida. Como fue prometido, nuestro webinar del día de hoy va a hablarles sobre la evaluación de las necesidades del ensilaje para una suplementación estratégica. Les doy algunas indicaciones para este webinar. Este espacio se ha propuesto como un seminario bajo la modalidad de la plataforma Zoom. Es por eso que todas y todos solo podrán ver su participación y no el resto de los asistentes que podremos ver que están participando el día de hoy. Tampoco se puede levantar la mano o participar con su cámara o micrófono. Es por eso que la única forma en que podemos atenderles el día de hoy es a través de sus consultas por medio del chat o el botoncito que van a ver en la parte superior de preguntas y respuestas.
Los charlistas, y, en especial Don Milton, que es quien nos va a introducir el día de hoy, va a estar muy complacido en poder indicar todas sus consultas en voz alta durante su ponencia o al terminar, mientras ustedes hacen sus consultas correspondientes. Por favor, igual pueden indicar a quién va dirigida las diferentes preguntas. El día de hoy vamos a escuchar a don Milton Gutiérrez, quien es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Técnica Nacional. Y de mi parte también les atiende Katia Rojas, quien soy coordinadora de mercadeo y ventas de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Y vamos a hablarles también sobre el plan de atención para este fenómeno climático ENOS, que es precisamente en el marco en que se está llevando a cabo este webinar, un grupo de webinar que hemos iniciado a partir del mes de julio, para poder llevarles algunos instructivos a todos ustedes, señoras y señores, para que puedan trabajar alguna implementación de práctica en sus fincas. Hoy, y sin más, voy a darle la más cordial bienvenida a don Milton Gutiérrez, quien es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Técnica Nacional. Él es graduado de la Universidad de Costa Rica, tiene más de 30 años de experiencia en el sector ganadero acá en Costa Rica. Su especialidad ha sido en el ganado de leche y ha trabajado en la técnica de ensilaje por más de 20 años. Es por eso que esta charla sobre evaluación de necesidades del ensilaje para la suplementación estratégica es sumamente importante que pongamos la mayor atención. Así que, sin más, le doy la más cordial bienvenida a don Milton Gutiérrez. Adelante. Muy buenos días, doña Katia. Agradecer la gran oportunidad que tenemos hoy de tener un seminario y compartir experiencias que estoy seguro con la participación de todos los que estamos presentes y con la gente que se integra, podemos hacer de este tema y sobre todo esta oportunidad una de las mejores herramientas y ventajas para, como tal, enfrentar fenómenos que ya están en la actualidad afectándonos de alguna otra forma. Así es que igualmente reitero el agradecimiento al Ministerio de Agricultura, al MINAE, a la Fundecooperación, al Instituto Meteorológico Nacional, al INTA, al INA, por supuesto, y nosotros como coanfitriones deseamos, ojalá, poder hoy ser parte de este acúmulo de necesidades que como sector estamos enfrentando en un ENOS que nos afecta y nos seguirá afectando por algunos meses. Así es que hoy pretendo hacer una compilación de estrategias que el ensilaje como tal nos permite tener una herramienta para atender una necesidad importantísima en las épocas de escasez, llámese invierno y verano, porque lo vamos a ver, y como todo, pues una de las oportunidades que tenemos para que no nos afecte tanto situaciones climáticas como las que, repito, ya estamos enfrentando. Así es que muchísimas gracias a todos y reitero, ojalá más bien tengamos más preguntas que presentación, porque así podemos enriquecer la propuesta del día de hoy. Bueno, reitero, hoy no voy a hablar del tema puramente fisiológico del silgo ni de las indicaciones que se requieren para que el silgo tenga aditivos y qué tipo de aditivos y qué condiciones. No, hoy voy a hablar básicamente de estas necesidades en un asunto puramente de gestión, ¿verdad? Ok. Por eso es que voy a darme la tarea de hablar un poquito del programa, hablar de la gestión de la elaboración de ensilaje, pues pocas veces tenemos como grupos, ya sea de productores técnicos o bien funcionarios que de alguna otra forma estamos en el día a día trabajando con este tema. Y hoy por eso voy a enfocarme a temas puramente de estas estrategias y todo el proceso que requiere un abordaje en la técnica de ensilaje para un buen desarrollo. Así es que hablar de los objetivos, de los procesos y básicamente pues hablar también, claro, de temas de todo lo que es la administración del recurso forrajero hecho ensilaje. ¿Okay? Pues hoy lo que me gustaría es hablar un poco del tema de que
La gestión en la técnica del ensilado, ¿verdad? Básicamente siempre se ha hablado de que nosotros lo que pretendemos con el ensilado es tratar de conservar, ojalá la mayor cantidad de nutrientes. Uno habla de materia seca, pero bueno, al principio es materia verde, que se lleva luego a un análisis para hablar de materia seca y por supuesto de ración, para que la estrategia de suplementación sea desde el punto de vista productivo y también económico. Así es que no podemos dejar de lado que si bien la técnica es puramente agrícola, agropecuaria, para una suplementación, tiene que ver insertada el análisis de la parte del costeo y, por supuesto, el enfoque que le demos a esa suplementación como tal. Por lo tanto, la administración del recurso, de la estrategia y la metodología, ¿verdad? Lo que establece y lo que quisiera compartir con ustedes es la necesidad de todo lo que conlleva la administración de dicho proceso. Eso significa una planificación, una organización, ejecución y, por supuesto, el control de los resultados, ¿verdad? Que como recurso queremos que se dé en forma muy eficiente. Y de ahí que esto nos alcance para tener totalmente comprometida la actividad desde el punto de vista positivo en una gestión de administración de la empresa agropecuaria. Así es que esta es lo que quisiéramos hoy abordar en temas muy generales y van a ver todos pues que esto lleva un sinnúmero de procesos que es necesario tomarlos en cuenta antes de iniciar como tal el pensamiento, la acción y sobre todo el control del ensilaje, ¿verdad? En este proceso de la administración, hablar de planificación, organización, ejecución y control de los recursos, pues es básico y casi nunca lo hacemos. A mí, por experiencia, casi siempre me llaman y yo creo que muchos técnicos, mire, quiero hacer un silo, me ayuda a hacer un silo, quiero hacer un silo de tal cosa y si le pongo, no le pongo. Es más, desde ya me han entrado algunas preguntas que tienen que ver con esto en chat personales, ¿verdad? Compañeros de trabajo, inclusive compañeros, colegas que quisieran ver mi comentario con respecto a estrategias que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Básicamente en el tema de ejecución, somos muy buenos y tenemos mucha experiencia, pero en esta parte de planificación, organización y control de los recursos es donde yo creo que tenemos que definir un poco más detalles para que el proceso culmine como tal, ¿verdad? De ahí que yo quisiera hacer énfasis en básicamente aspectos que son ya no necesarios, sino vitales para que el ensilaje me dé las respuestas que yo quisiera. Primero, inventario forrajero. Y lo pongo de primero y en rojo. ¿Por qué? Porque algunas veces sí, me falta pasto y forraje y en verano, o tengo una época muy agresiva en invierno en zonas del país y en otras latitudes que más bien me minimizan mi oferta forrajera. Pero ¿cuál es esa oferta forrajera? De ahí la invitación a que antes de cualquier proceso de estrategia de suplementación yo esté muy seguro cuál es mi entorno a nivel de la empresa que tengo o que administro o que conllevo para tener muy claro cuál es esa panorama de mi necesidad forrajera, en qué época, en qué cantidad, en qué condiciones y el tipo como tal. De ahí que el otro tema, el cálculo de esa necesidad, o sea, el consumo, la ración. Recordemos que todo lo que le entra a la dieta puede ser o un proceso de sustitución o un proceso de suma. Bueno, eso hay que analizarlo, hay que verlo con el técnico, ¿verdad? Para que no tengamos más bien un problema a la hora de dar un suplemento cuando estamos dejando de dar otros que realmente el animal lo requiera para su dieta total o su análisis de formulación para disponer de un resultado final, llámese carne, leche o cualquier otro producto. Y por supuesto, aunado a eso, bueno, es esa estrategia, un proceso que me beneficia en producto terminado ya, ¿verdad? Si yo lo que necesito es en mi ración total y de acuerdo al análisis de la dieta, un producto energético, un producto fibroso, un producto proteínico, en fin, cuál es el costo que tengo en comparación con las alternativas a disponibilidad en la zona, en la finca o bien en el lugar donde desarrollo. Entonces yo quisiera que estas tres preguntas la abordemos con el principal objetivo de que tengamos claro el panorama a dónde vamos a llevar
para definir, ok, sí, es el ensilaje. Ah, no, ese es un enolaje. Ah, no, es más bien una deshidratación vía eno. Ok, o no, son disponibilidades de materia prima que tengo en la zona y las voy a ensilar o las voy a fermentar, en fin. Pero estas tres actividades yo creo que encierran lo que es planificación en el proceso inicial del silo como tal. Por supuesto, no puedo dejar de lado otros factores que conllevan a una muy buena consecución de resultados. La especie o el producto en sí. Vea que hablo de producto porque pues ahora y gracias a muchos recursos que tenemos de la agroindustria que, mire, podemos ensilar cáscara de yuca, que podemos ensilar la cáscara de piña, tengo un poco de destilado, tengo un poco de otras cáscaras, suplementos que en la zona se me dan, que tengo papa, que tengo zanahoria, inclusive, que ya no la saco al mercado, que tengo rastrojos de otros materiales, en fin, esto es claro, ¿verdad? Importantísimo analizarlo en función de qué es lo que yo requiero y qué es lo que necesito como suplementación a una estrategia de producción en la unidad productiva. El recurso humano, tengo el personal capacitado. Ah, bueno, voy a capacitarlo. ¿Por qué? Porque voy a hacer una estrategia de suplementación que requiere aditivos, que requiere secado, que requiere embalaje, que requiere almacenamiento, que requiere compactación. Ok, este recurso humano hay que capacitarlo, hay que meterlo dentro del proceso para que no solo nos colabore, sino que también aporte a algunas dinámicas que durante las actividades de conservación se dan, ¿verdad? Y hay muchísimos ejemplos del recurso humano que es vital para que este proceso tenga buen éxito. Una época de llenado, claro, ¿cuál es la época de llenado versus la época de uso? Hay experiencias lindísimas de condiciones en las cuales en Costa Rica y en otras latitudes, pues creemos que es la época de verano y no, lamentablemente hay situaciones en el país y hace poco en una reunión con productores de la zona del sur y también de San Carlos, nos hablaban de que ellos tienen muchísimo más miedo y ya lo estamos viendo, el aumento que tiene, ¿verdad? La condición lluviosa y eso lo hace una limitante en la disponibilidad de forraje. Entonces, pues esto hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto, todo lo que esto conlleva en términos del volumen que yo quiero, porque eso va a estar complementado por los días que voy a suplementar, el tipo de silo, su costo, el tiempo de llenado, cuánto es lo que yo requiero para llenar un silo o para llenar una estrategia de suplementación, los insumos, algunos productos requieren insumos, claro que sí, aditivos, los tengo, no los tengo, a qué precio los puedo hacer en mi finca porque es factible, maquinaria y equipo, esto llega a ser casi siempre un embudo. De mi experiencia en la producción de forrajes conservados, la maquinaria y el equipo necesario pueden generar un problema el objetivo como tal, porque me pueden limitar la acción, me pueden limitar el tiempo de desarrollo, me pueden limitar el costo, o bien simplemente el poder terminarlo. Entonces, la maquinaria y el equipo, sí, reitero, es uno de los factores importantes que en la planificación tengo que tomarlos en cuenta a la hora de desarrollar mi estrategia. Ok, para mí, ¿qué implica la administración sobre todo el recurso? Ok, voy a tener este recurso porque tengo que mantener una carga animal durante el año. Eso significa que tengo que sacar ciertas cantidades de kilos de carne por semana, por mes, por año, que tengo que tener una cuota, tengo una cuota de producción de leche para la industria y resulta que ya me estoy dando cuenta durante que las épocas de crisis, pues realmente ya tengo una problemática en el consumo de estos productos que me llevan a esta producción. ¿Cuál es el costo? Para mí, yo creo que estos son los temas más relevantes. Nosotros casi siempre hacemos estrategias de suplementación y pocas veces le medimos el costo y cuando vemos que tenemos opciones cerca o no de manejar productos con un costo moderado, que metiéndolo a la dieta, pues me representan una formulación estratégica, yo creo que es necesario cada vez ser más críticos en este tema. Y por supuesto, esto me va a generar el objetivo. O sea, si es mantener un ingreso constante, un ingreso relativamente estable durante el mes, durante la semana, durante el año, ¿verdad? Ok, es lo que tengo que generar para llegar a este resultado y la planificación es lo que me lleva a poder determinarlo.
Y entonces yo presento este tema porque realmente, ok, como técnicos o como productores, nos damos a la tarea de ver qué es lo que tengo. Ah, mira, en la zona alta tengo un ryegrass y lo cosecho a tal día, eso me genera cierta cantidad de materia seca, eso me requiere una fibra, y al final al cabo, como ven en la presentación, pues tengo un valor de energía neta lactancia que yo como técnico es lo que me permite generar si el producto, ok, me va a completar mi estatus de ración para poder salir con el volumen que necesito. Y entonces igual tenemos información como esta que nos presenta en una filmina los profesores Campos Granados y Augusto Rojas en un congreso, ¿verdad? Que lo tomé de ellos porque es muy evidente que, ok, teniendo diferentes variedades, diferentes zonas y diferentes tiempos de corta, yo voy a tener así el producto. Ya manejar digestibilidades desde un, no sé, estas digestibilidades in vitro, desde un 89 hasta un 70, ya ahí marca la diferencia. Y por supuesto que energía neta lactancia también. De ahí reitero que esto me lleva a todavía ser más crítico en qué es lo que tengo que ensilar, en qué momento, en qué condición para el resultado que yo quiero. Bueno, resulta que si tengo el producto, llámese braquiaria en bajura o estrella en altura media o quicuyo, ryegrass en altura, ¿verdad? Y sé que ya en una época del año, y pongo el fenómeno al niño porque es lo que nos está pasando, ya por lo menos en la universidad aquí en Balsa, pues hemos tenido una distribución totalmente anormal de las aguas, ¿verdad? Y nos ha hecho tener que pensar en recursos y en actividades que no estaban contempladas, excepto porque, pues, gracias a la tecnología hemos tenido la capacitación para que hoy por hoy, pues, sabemos que el fenómeno del niño ya es una realidad y los efectos como tal. Entonces, si tenemos unas épocas del año, condiciones del mismo, si tenemos un área que por especie se comporta diferente en diferente potrero o en diferente zona, ok, estoy armando un cuadro de situaciones que ya me están dando como resultado análisis, planificación, elaboración de un programa, de un desarrollo y de un diagnóstico para ver con qué cuento, a qué precio, en qué momento y bajo qué condiciones. Y entonces, esto es una gráfica muy normal que gracias igual a Campos Granados y don Augusto Rojas nos presenta en el Congreso en una finca en Cartago, ¿verdad? Que en el 2015 pues llevaron a cabo y durante el mes, eso es muy, muy típico, ¿verdad? Que tengamos meses durante el año de una producción que por lo general puede sobrepasar las necesidades de consumo y en otras, pues las deficiencias que tenemos. Y entonces, si yo tiro una línea donde yo quiero tener mi carga animal y resulta que tengo variaciones en materia seca desde 2000 o 1800 kilos por hectárea y puedo llevarlo hasta 4000 o 5000 kilos, o sea, significa que yo tengo que medir. Y ahí es donde reitero, la primera filmina yo hablaba de inventario forrajero. Esto es exactamente lo que me va a llevar el inventario forrajero. ¿En qué época, en qué mes y en qué condición yo voy a tener disponibilidad adecuada? ¿En qué época voy a tener excesos y en qué época voy a tener déficit de mi plan basal de alimentación, que es el forraje, ¿verdad? Esto es una condición típica y gracias, repito, a estos investigadores y presentados en el 2017, perdón, nos tipifica exactamente el comportamiento muy normal de lo que pasa en la mayoría de las fincas de nuestro territorio. Para reiterar, y esto también con la ayuda de estos profesionales que han trabajado muchísimo temas de la practicidad de llevar a cabo estudios de disponibilidad de forraje, aquí vemos que en 3 diferentes fincas, la disponibilidad en kilos de materia seca con respecto a la disponibilidad ya después del pastoreo nos da un aprovechamiento muy, muy diferente. Y entonces, ¿en qué condiciones estoy yo como finquero, como productor, como empresario de mi condición para cada vez hacer de esto herramientas que me lleven a un mejoramiento continuo? Estoy en un 44%, estoy en un 47%, estoy en un 38%. ¿Eso es un nivel de aprovechamiento normal, adecuado o no? Estoy haciendo estrategias de maximizar mi condición de producción basal, repito, a nivel de potrero,
o a nivel de producto terminado, cuáles son mis porcentajes de pérdida en condiciones de un semiestabulado o estabulado, ¿verdad? Entonces, son condiciones muy típicas y condiciones que nos hacen a la reflexión, repito, para medir estrategias que cada día en la forma de la suplementación, pues son necesarias la planificación como tal. ¿Ok? Esta filmina nos las presentó mi buen amigo del INTA y del Ministerio de Agricultura, y realmente pues a Mauricio Chacón agradecerle porque nos evidencia muchísimo de la problemática en que estamos inmersos hoy con este problema del ENU, ¿verdad? Un incremento en las temperaturas de Costa Rica que por más de 70, 80 años se han venido escalonando, ya hay niveles que a todos nos tienen que preocupar. Esta gráfica es de per se, ¿verdad? Por sí, una forma que sí nos tiene que llevar a la reflexión en una estrategia cada vez más elocuente para generar el menor impacto en nuestros sistemas de la actividad pecuaria y por supuesto que en la parte de la formación de ingresos y objetivos de nuestra empresa. ¿Okay? Y para entrar un poco ya en el tema del ensilaje, ¿verdad? Pues se pretende, ¿verdad? O se considera cuando uno le hablan del ensilaje, es que o tengo un excedente, ¿verdad? Para algunas épocas y un déficit estacional en otras, que hago, ¿verdad? Que hago en conjunto un resumen, un análisis, una planificación para tener una curva de oferta a nivel de mi actividad ganadera en forma, ojalá, homogénea y estándar durante el año. Bueno, eso es cierto, esto se me está dando bien, no tengo excedente y si tengo un déficit estacional y tengo que importar, tengo que meter al sistema ya algún producto que o terminado o semiterminado que me genere, digamos, este relleno y las necesidades que tengo de mi ración total. Bueno, son análisis. Sin embargo, y cuando hablo de que tengo que hacer este análisis, es que yo quisiera que dispongamos de una oportunidad para que en un marco integral de este análisis, y cuando hablo de un marco integral, ojalá sea con la participación de diferentes profesionales que me puedan ayudar en este tipo de propuestas, ¿verdad? Que me hagan una evaluación que contemple no solo la parte de producción, sino esta parte económica, ¿verdad? Que a la hora de incorporar el insumo, esta suplementación me dé positivo en la empresa ganadera que yo tengo, ya como un factor final de producto terminado, ¿verdad? Y entonces, yo reitero y por lo que he visto y analizado, ya casi son pocos los problemas tecnológicos que requiere el silo como tal, o el ensilaje, o el heno, o el enolaje, sino que más bien es un asunto de que tengo que hacerlo, ahora sí, en forma tan analítica, tan de administración, tan de gestión para que me sean rentables. Entonces, este análisis integrado, pues uno pretendería que me lleven al final, antes de tomar decisiones, a poder tener panoramas de posibilidades, herramientas, productos y desenvolvimiento a nivel teórico primero en la relación para luego hacerlo práctico y evitar el menos riesgo posible. Es esto, riesgo. Y así como estamos tratando de minimizar el riesgo de lenos, desde este efecto del niño, en esta época que por lo menos aquí en Balsa estamos detallando alrededor de 7 hasta 8 meses de un problema de sequía, pues este riesgo hay que minimizarlo y a la hora de hacer nuestra estrategia de suplementación, minimizar también ese riesgo de pérdida, ya sea en la parte productiva y por supuesto en la parte económica. Y entonces, claro, ahora hablar de esas consideraciones prácticas, que es lo que me lleva a las estrategias para que este abordaje sea adecuado, yo quisiera compartir con ustedes alguna información muy sencilla, pero creo que la mayoría de veces no las tomamos en cuenta y dejamos mucho a que sea el técnico o a la persona que le estemos consultando este análisis. Y yo quisiera abordarlo de la forma más sencilla y ojalá, pues, para que nos quede ya como tal y podamos cada vez hacerle más y más integración de resultados y evaluación para poder tener un producto final que es el que esperemos nos dé solución. Entonces, hablar de estas necesidades, tengo que empezar por el cálculo de qué es mi necesidad como tal. Para hablar de mi necesidad,
pues yo tengo que determinar básicamente 3 temas que son los que me llevan a este número o a este valor. Primero es exactamente eso, cuánto volumen requiero, luego cuánta área necesito sembrar y por último, bueno, cuál es el volumen del silo o el tamaño o los silos que me van a llevar para poder culminar el proceso y tener una conservación de forraje y por supuesto de nutrientes de acuerdo a mis necesidades. Entonces, la primera incógnita, ese cálculo de mis necesidades está basado en 3 elementos: el número de animales a suplementar, el consumo estimado por animal, que puede ser con kilos por animal por día, y el número de días que yo tengo que suplementar. Eso lo pongo en una fórmula que se presenta y lo divido en forma muy práctica. Tal vez no es la matemática exacta que queremos, pero trabaja muy bien en el campo, que entonces si yo necesito una cierta cantidad, para determinar esa cantidad, reitero, voy a asumirlo en función de los números de animales, los kilos que cada animal se va a dar y esos números de días que tengo que suplementar. En este caso, repito, para nuestra sede son cerca de 7 meses y medio que tenemos que pensar para una estrategia de suplementación adecuada para más de 400 animales. Los divido entre 0,9, que estoy asumiendo un 10% de pérdidas, y cuando hablo de pérdidas, alguna gente me pregunta, no, pero es que no se me pierde tanto, yo saco el silo y lo echo y el animal casi que se lo come todo, o bien dejo hasta que el animal se lo coma. Sin embargo, no es solo ese tipo de pérdidas, es la pérdida desde la siembra hasta la cosecha, transporte y el almacenamiento. Entonces, si vemos que la máquina o el machete o en el transporte se nos pierde una mata, una rama o un producto en el traslado como tal, a la hora de ensilarlo, tengo un porcentaje de pérdidas porque la compactación no fue buena, el aditivo que puse no me funcionó como tal. Usted suma o sumamos todo esa cantidad de poquitos y sí, es muy probable que tengamos hasta más de un 10% de pérdidas. Entonces, solo para efectos de un cálculo así muy sencillo, y si tenemos este ejercicio de tener 50 animales, voy a dar 30 kilos por animal por día por 150 días, entonces hago esa multiplicación y me generan ya con el porcentaje de pérdidas de un 10%, 250,000 kilos de producto que tengo que ensilar. Y ahí lo pongo en rojo porque ya son números que impactan, ¿verdad? Ya hablar de 250 toneladas, porque tengo 50 animalitos que tengo que suplementar por 150 días, ya tengo que hacer un análisis integrado, que es de las filminas que presentaba al principio, ¿verdad? Ya no estoy hablando de unos saquitos o unas bolsas o unos estañones, no, tengo que pensar en una cantidad importante de almacenamiento y ahí el análisis para ver el cuándo, el cómo y a dónde tengo que incorporar mi estrategia para esos 250 kilos perdón, 250 toneladas de pasto. Ok, si volvemos al tema de que, ok, dentro del análisis ya tenemos el volumen, ahora voy a ver cuánta área necesito, ¿verdad? Y la fórmula es muy sencilla, es esa cantidad dividido entre el rendimiento que yo tengo por el cultivo que voy a cosechar por corte por hectárea. Y ahí sí quiero hacer un análisis, porque algunas veces, como nos cuesta llevar, y reitero, la primer filmina hablo del rendimiento por hectárea, hablo del inventario forrajero. Si no hemos llevado ese inventario forrajero y estamos en agosto y voy a cosechar mi pasto, bueno, ¿cuánto es el rendimiento cada vez que lo corte por hectárea? Eso hay que medirlo, eso hay que irse, tomar la paciencia, bueno, la forma, porque hay diferentes formas de hacer estos cálculos, pero sí hay que tenerlo. Si lamentablemente no lo tengo y ya hoy tengo que ensilar y tengo que, bueno, tomar alguna decisión, pues sí, hay en la literatura rendimientos que nos pueden servir. Hay colegas que tienen muchísima experiencia, mucho más que yo en este tipo de temas, y podemos darle un acercamiento, pero lo ideal es poder llevarlo
en la finca, en el cultivo, en el momento y a la hora del ensilaje como tal. Eso significa esa planificación estratégica que estamos hablando para tener datos ya conscientes, maduros, concisos, fuertes, que nos puedan llevar a un mejor panorama y por supuesto entonces a una estrategia que va a dar como resultado el producto que quiero en cantidad, en calidad y por supuesto en respuesta en la producción animal. Pero bueno, para ejemplos del cálculo, esa área la vamos a calcular esa línea va en el medio. Esos 250.000 lo vamos a dividir entre 35.000 kilos, que es más o menos un promedio, no tan malo, no tan bueno, de un corte de un mar alfalfa, de un Cuba o de un Camerún, ¿verdad? En verde. Esa división nos da que necesitamos 7.2 hectáreas. La pregunta del millón siempre, no tengo las 7 hectáreas, no las tengo. Bueno, estrategias, y ahí es donde la dinámica del seminario se convierte interesante. Hablemos de estrategias, hablemos de oportunidades, hablemos de alternativas. Bueno, pues si no tengo 7 hectáreas, que los haría en un solo corte, le puedo hacer 2 cortes en el cultivo y lo hago de 3.6 hectáreas cada uno, o le saco 3 cortes y ya me voy a 2.4 hectáreas. Recordemos que son 250.000 kilos, o sea, 250 toneladas. O sea, esto lo vamos a hacer con un solarcito, con 1.000 metros, ¿verdad? Ok, de ahí que la planificación, la estrategia, el control, el seguimiento es necesario porque esto es exactamente partiendo de una teoría. Normalmente el productor o la persona que se acerca para hacer esos cálculos lo que me dicen es, no, yo lo que tengo es 1 hectárea de Cuba. No, yo tengo 1 hectárea de sorgo, tengo 1 hectárea de maíz, o tengo, el área que tengo. Y empezamos a generar más bien los números para atrás para determinar, al fin y al cabo, con cuántos animales puedo yo hacer una suplementación durante cuánto tiempo. Bueno, eso es partiendo de cero. Estamos partiendo de que necesito para 50 animales 30 kilos y 150 días, pero la dinámica, y repito, la planificación se puede dar en cualquier vía. Tengo el área, tengo los animales, pero no tengo el área, no tengo el cultivo, tengo oportunidades de compra, sí. Hay productores que compran rastrojos. Es muy normal hablar rastrojos de maíz, ¿verdad? Y bueno, la caña viene con algún elotito pequeño o de segunda o tercera. Bueno, son estrategias, claro. Cualquier producto, al fin y al cabo, si tengo necesidad ya de fibra como tal en mi dieta, cualquier estrategia es buena, ¿verdad? Ahí repito, es dentro de esa planificación que el costo me permita generar un ingreso que me cubra el costo y una ganancia esperada. Pero bueno, repito, aquí se abren dinámicas de dinámicas, por eso el seminario invito a que ojalá sean más preguntas de lo que hoy puedo generar yo como una expectativa de desarrollo como tal. Y el tercer punto es el cálculo de ese volumen del silo. Ok, para eso yo necesito tener básicamente 2 datos, que es la densidad, o sea, cuánto pasto me entra a mí por metro cúbico y cuál va a ser mi posibilidad de hacer el silo. Si es en trinchera, si es en una bodega, si es al aire libre, si es de montón. Si no, yo lo que voy a hacer es silos en estañones, en un cajón, en fin. Esa es la dinámica que dentro de esa planificación quisiera que nos llevemos para determinar cuál es la oportunidad que tengo dentro de un quehacer diario en mi empresa ganadera. ¿Ok? Partiendo de esto, pues yo les doy alguna información que hemos sacado y yo creo que es bastante estándar con colegas que han hecho algo parecido, ¿verdad? Que por metro cúbico me pueden entrar, o sea, si yo acumulo pasto sin compactar, esto es muy relativo, porque no es lo mismo meter estrella que meter Cuba, que meter Kikuyu, ¿verdad? Porque sus condiciones de fibra son muy diferentes y eso hace que ocupe más o menos espacio, o sea, más o menos volumen. Pero en promedio podemos hablar que son 650, 700 kilos por metro cúbico si no lo compacto, o bien de 750 a 800 kilos por metro cúbico ya si lo compacto como tal. Podemos, para efectos de cálculo, considerar el promedio, que son 750 kilos por metro cúbico, y entonces, partiendo de eso, ya tengo la formulita para determinar cuál es mi volumen necesario para ensilar
todo el pasto o todo el silo que requiero. En este caso son las necesidades de forraje, que ya lo habíamos calculado, dividido entre esos 750 kilos, y entonces para efectos de la práctica, pues son los 250.000 kilos entre 750. Esto me da un valor de 334 metros cúbicos. Aquí es donde empieza la dinámica del análisis, ¿verdad? 334 metros cúbicos, voy a poner solo el ejemplo, en una trinchera donde yo tengo que determinar el ancho, el alto y el largo, ¿verdad? Para determinar esos metros cúbicos. En un trapecio, pues hay una fórmula. Si lo hacemos en forma muy sencilla, si yo hago un cubículo con 5 metros de ancho, 2 metros y medio de alto y de largo 27 metros, más o menos me dan los 334 metros cúbicos. ¿Por qué pongo los 2.5 metros de alto como parámetro en rojo? Porque mucho del volumen en las fincas, cuando llegamos a hacer el análisis, va a depender de la altura del silo, o bien de la altura del galerón, de la altura de la bodega que tengo, ¿verdad? Y entonces casi siempre eso es lo que me determina ya un valor fijo, ya predeterminado. Si voy a hacer el silo y tengo oportunidad, pues ahí sí hago la mejor estrategia por costo en función de cuál de esos 3 elementos combino para que me den el cubicaje como tal. Pero bueno, repito, en finca casi siempre la altura es lo que casi siempre me determina un volumen necesario para determinar el ancho y el largo. ¿Ok? Me preguntan igual, mire, cuál es la forma de determinar, yo tengo una bolsa o un estañón, el volumen de un cilindro se calcula por la fórmula que me dice pi, que es una constante, multiplicado por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, solo por ejemplo, igual, ¿verdad? De un estañón promedio, el radio puede andar en 0.3 metros, el alto en 1 metro, y la pi que es constante 3.14. Entonces multiplico eso en la fórmula y me da que más o menos tengo un volumen de 0.28 metros cúbicos y eso me da una capacidad de 210, 200, un poquito dependiendo de la compactación que le haga, ¿verdad? Pero bueno, eso es solo como marco de referencia. Ok, dentro de los procesos de organización, estamos hablando de la administración como tal. Ahora tengo que llevar esto a la organización, ¿verdad? ¿Cuál es la época de elaboración? No, la voy a hacer cuando tengo el excedente. Eso casi siempre es invierno. Y casi siempre, si lo hago con maquinaria, tengo que pensar que la maquinaria no solo esté en buen estado, sino que me permita entrar donde está el cultivo, porque me ha pasado, ¿verdad? Que en zonas un poco difíciles y con suelos de más difícil manejo de la humedad, pues la maquinaria ya no me entró y entonces empiezo la dinámica del problema donde tengo que hacerlo ya a mano, con el costo que se requiere, con la poca disponibilidad del personal muchas veces, y eso me trae una frustración por no poder terminarlo en forma adecuada. Repito, el equipo y maquinaria es un embudo, la construcción del silo, de qué material, cuál es el tamaño, lo voy a hacer de campana, lo voy a hacer de trinchera, lo voy a hacer de trinchera de tierra, en fin, todo ahí un acúmulo de información que es necesario contemplar a la hora de terminar el mismo. El transporte, bueno, yo tengo una carretita, tengo mi pickup, tengo, en fin, el transporte que yo requiera, pero eso es parte de esa organización, ¿verdad? Y por supuesto que hablar en el tema de esos componentes que requieren un feliz término, le voy a poner aditivos, con qué lo voy a compactar, qué tipo de plástico le pongo, me dicen que uno es mejor que el otro, el tipo de sellado, lamentablemente en esto hay mucha tela que hay que cortar en el sentido de que hay experiencias de experiencias y no tal vez las mejores en los sellados y hay gastos inoportunos, pero en fin, el drenaje del silo casi siempre voy a tener exudados que me va a generar, ojalá que sean los menos, y para eso también tengo que planificarlo, le pongo un absorbente, qué tipo de absorbente, cuánto me cuesta, y si no, pues cómo dreno, ¿verdad? Para que no se me encharque el silo y no pierda, en fin, todos esos son temas de otra charla, que no es esta, pero simplemente lo menciono como efectos, y por tiempo voy a tratar de acelerar un poquito, tenía 45 minutos. Ya como resultados, claro, por supuesto, tengo que conciliar la calidad, el rendimiento, el costeo, pero mucho de eso es planificación, mucho de eso es organización, mucho del tiempo es la ejecución del mismo, ¿verdad? Tengo parámetros, tengo formas de calcular, tengo fórmulas de verificar el rendimiento, la calidad y por supuesto con la planificación el costeo como tal. Para ir terminando, pues,
Don Augusto hace muchos años, pero se mantiene como tal en 2 tipos de silos, ¿verdad? Y me encanta la filmina porque yo le digo que en la realidad se mantiene. Mucho del costo del ensilaje, independientemente del tipo de silo, el tipo de material, se va en la cosecha. ¿Por qué? Porque la planificación, y de ahí reitero y vuelvo a reiterar las veces que sea necesario, la planificación, la organización, todo lo que es el control de los resultados, tiene que llevar a minimizar esto, ¿verdad? ¿Cómo lo minimizo? Bueno, casi siempre tengo una problemática. Siembro el cultivo a 2 kilómetros de donde voy a hacer el silo, y del silo lo tengo a una distancia importante donde voy a suplementar. Eso es lo que se llama cosecha, eso es lo que se llama transporte, eso es lo que se llama eficiencia del sistema como tal, y minimizar eso hace, y reitero, y los números están muy determinados, que ojalá en la forma, en la manera como yo bajo el costo de todo lo que tiene que ver cosecha, bajo el costo total del silo. Así es que igual este dato dado por don Augusto Rojas siempre es de muy buen análisis, porque reitero, es de las experiencias que lamentablemente nos pueden dar al traste para generar un buen producto como tal. Como recomendaciones finales y tratar de cumplir con el tiempo, pues reitero, en las estrategias de planificación, elaboración y definir las necesidades reales de suplementación según el inventario forrajero son básicas para poder tener un producto terminado, un producto que me requiere tener una posibilidad de mantener el producto y el ingreso como la empresa requiere, como la empresa necesita y como mi dinámica y flujo económico lo demandan. Maximizar la oferta forrajera. Ustedes ya vieron datos ahí de que por lo general el pastoreo, si bien es cierto lo más barato, pues es la forma casi siempre menos eficiente de hacer maximizar mi producto en campo, ¿verdad? Eso trae otro bemol, es otra charla también, pero bueno, el análisis yo creo que nos lleva a la reflexión como tal. Y reitero, ¿verdad? Determinar los costos de todos los suplementos que tengo la oportunidad, ¿verdad? Llámese desde materias húmedas en campo, que ahí hay muchas estrategias, y sí, mire, tengo una piñera a la par y me dan, bueno, cuál es el costo de eso, cuál es la inserción que tiene en la dieta, qué es el aporte como tal. Estoy metiendo un producto que tiene un 70, un 80% de humedad, ¿verdad? Se fermenta en forma diferente, claro que se fermenta en forma diferente y hay que tener un cuidado, ¿verdad? Recuerde que las fermentaciones, de la cual tampoco voy a hablar, pues pueden generar un producto que me rechace el consumo del animal, y de ahí las necesidades de manejar los productos como tales en sus dinámicas de fermentación. Y ojalá pues la esperanza es que siempre sean lácticas, ¿verdad? Pero hay fermentaciones que no son como tal y hacen que el animal rechace el producto y no genere, repito, la experiencia que se requiere. Bueno, y por último, pues la asesoría, el compartir experiencias, y es lo que estamos haciendo hoy, y reitero el agradecimiento por las personas que están presentes. Ya tengo algunas preguntas aquí en mi teléfono que voy a tratar de contestar. Es lo que yo creo que como juntos y como dinámica de apoyo interinstitucional es lo que estamos logrando hoy, y estoy seguro que en el grupo de webinarios que vienen vamos a tener estrategias alternativas y sobre todo metodologías que esperamos minimicen el impacto de un fenómeno al niño que ya está en nuestro medio, ya está haciendo sus afecciones, y ojalá que se minimicen con respuestas como estas en la parte de suplementación estratégica. Así es que reitero el agradecimiento, espero que haya muchísimas preguntas, muchos comentarios, porque yo creo que enriquecemos el final de la actividad. Así es que, doña Katia, si usted me ayuda con las preguntas, perfecto. Voy a aprovecharme, ya que me llegó aquí una que dice, bueno, me hablan de profesor, que si tengo noción de cuál es el nivel de carbohidratos solubles en el sorgo, de los sorgos que hay comerciales en Costa Rica, y que si eso me va a afectar la dinámica de la fermentación láctica, y que si a su vez necesito la incorporación de melaza. Es una muy buena pregunta porque el sorgo pues tiene cerca del 22 hasta el 25% de carbohidratos solubles, y para que la fermentación
láctica se genere, yo necesito que el silo esté encapsulado con un nivel de aproximadamente unos 12 a un 15% de carbohidratos solubles. O sea, en otras palabras, el sorgo, el maíz, la caña de azúcar tienen una cantidad de carbohidratos solubles más de lo que se requiere para un efecto de la fermentación. Así es que para esa pregunta no requiere, en resumen, no requiere el silo de sorgo ni de maíz y mucho menos el de caña de azúcar que le incorporemos melaza. Ya de por sí fermenta como tal y no hace falta, y así más bien economizamos este tipo de activos. Pero, esa es la respuesta a la pregunta que tengo por ahí. Y doña Katia, repito, si tengo algunas otras, pues con todo gusto. Muchas gracias, don Milton. Muchas gracias a todos por estar acá. Todavía nos queda una ponencia y quisiera, bueno, yo veo que las preguntas han sido respondidas. Don Milton, tal vez, ¿cómo puede incorporarse o cómo los bancos forrajeros pueden formar parte de todo esto que se nos ha presentado en este 2023 y que puede ser que se alargue hasta el 2024 con este tema de cambio climático y lo que se nos viene con el tema del fenómeno climático del Niño? El tema del ensilaje es una respuesta tecnológica a esta situación. Y gracias, doña Katia, por la pregunta. Sí, claro. Como ustedes vieron, en una planificación del inventario forrajero, en todas las fincas, me atrevo a decir, tenemos épocas de escasez y épocas de abundancia. Entonces, si tenemos ya dentro del planeamiento un banco forrajero que inclusive puede ser proteínico, fibroso, energético, ¿verdad? Hay alternativas. Su uso y su estrategia de uso para poder ser almacenado y poder contar con este producto en las épocas de escasez, hoy por hoy ya no es un plan de acción, es una necesidad. Bueno, aquí nosotros, repito, invitamos a las personas que tengan interés en venir a ver parte de nuestra estrategia. Hicimos una redistribución de las áreas para poder dejar estos bancos forrajeros de especies, sobre todo de corta, que nos permiten ensilar, porque ya hemos ensilado, estamos ensilando esta semana y vamos a seguir ensilando estos bancos forrajeros, ¿verdad? Que son de diferentes alternativas, dentro de esas sorgo, maíz, caña y algunas otras gramíneas, ¿verdad? Que en conjunto, a la hora de hacer la mezcla para la ración total, pues nos generan una oportunidad de mantener una ración adecuada de acuerdo a las necesidades de producción que tenemos. Entonces, sí reitero, ya no es una alternativa, ya es una necesidad imperiosa poder tener bancos forrajeros que me puedan generar a su vez estrategias de almacenamiento o conservación para las épocas críticas. Bueno. Muchas gracias, don Milton. Don Alexander Marín consulta, para realizar un silo, ¿es conveniente hacerlo de una sola especie o se puede hacer, por ejemplo, de varias especies de pasto o de un pasto y una fuente de proteína como botón de oro? Muy buena pregunta, don Alexander, agradezco y reitero para más bien, bueno, voy a aprovechar aquí porque, repito, la charla era de estrategias y no de la especialidad del silo como tal, ¿verdad? Pero gracias por su pregunta porque me permite pues aclarar que el silo tiene una gran bondad. El silo es fácil de hacer y yo en las primeras filminas hablaba de que el problema no es la estrategia tecnológica, ¿no? Es todos los cuidados pre y post a la hora de ensilar. Pero respondiendo a su pregunta, claro que sí, podemos hacer mezclas de materiales forrajeros, ¿verdad? Dentro de esas gramíneas como tales, o sea, yo puedo mezclar Cuba con Camerún, con mar alfalfa, en fin, y meterlas a esa estrella y meterlas a esa ratana, y siguen siendo gramíneas, inclusive la caña de azúcar. Eso entre gramíneas. El cuidado que hay que tener aquí solo es con la caña de azúcar, porque la caña de azúcar tiene 25% fácilmente de carbohidratos fermentables y realmente si la disponemos en el silo más de un 25, un 30% máximo, ya la fermentación cambia un poco y no es la específicamente láctica que quiero. Entonces, reitero, no es conveniente en caña de azúcar hacer mezclas
con más de un 35% de ella en las otras gramíneas. Pero si voy a mezclar maíz o cualquier otro, pues puedo hacer las mezclas sin ningún problema. Casi siempre el maíz y el sorgo se ensilan por aparte porque es una fuente energética de muy alto valor y entonces pues no la diluyo con una fuente fibrosa como cualquier otro penicetum, ¿verdad? En el caso de ponerle botón de oro, bueno, la fermentación del ensilaje, por tener un pH normalmente rondando los 4, ¿verdad? Un pH de 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, hace que la fibra de la hoja, sobre todo la hoja del botón de oro, sufra un deterioro importante y algunas veces esa proteína se diluye como tal. Y entonces, cuando hemos hecho ensayos sobre el valor ya del producto final, mezclando alguna gramínea con alguna leguminosa, especialmente botón de oro, pues no es exactamente el resultado matemático que hubiéramos esperado. Yo le puedo decir, don Alexander, preferiría, si puedo, mezclar el botón de oro y el morera y especies como estas en forma fresca a la hora de hacer la dieta y no meterla al sirope. Pero se puede, sí se puede. La pregunta, ¿yo puedo ensilar botón de oro solo o morera solo o leucaena sola? Sí, sí, claro que sí. Solo que como son forrajes a base de un alto valor proteínico, tengo que duplicar el aditivo a nivel de azúcares fermentables. O sea, duplico la melaza cuando uso este tipo de ensilajes puros. Pero bueno, si se puede, yo preferiría más bien darlo en fresco en forma separada. Muchas gracias, don Milton. Ahora también nos preguntaban si esta charla va a quedar grabada para poder volverla a ver, más porque también don Milton dio algunos datos, ¿verdad? Importantes que uno quisiera repasar, ¿verdad? En algún otro momento. Comentarles que este webinar está siendo grabado y que al finalizar este espacio vamos a descargar y subir la grabación al canal de YouTube de Funde Cooperación, es fundecooperación.org, en donde también podrán ver muchos más temas de webinar relacionados al tema que hoy nos concierne, y también en las redes sociales de la Universidad Técnica Nacional y de Funde Cooperación. Yo no tengo más preguntas por el momento, don Milton. No sé si usted quisiera hacer un cierre para su ponencia. Sí, claro, muchas gracias, Katia. Bueno, en primera instancia, reiterar el grandísimo apoyo que hemos tenido en esta forma de trabajar enlazados diferentes instituciones que de alguna otra forma estamos preocupados por el sector agropecuario en este fenómeno del niño, ¿verdad? Y cada uno ha aportado, yo creo que expectativas y granitos de arena para apoyo al productor, al empresario, que es al fin y al cabo nuestro reto final del aporte para, ojalá, minimizar el riesgo de los daños que esto provoca. Y realmente agradecer también la oportunidad porque realmente es un tema amplio, muy amplio. Repito, yo no toqué temas de aditivos, ni toqué temas de dosis, ni toqué temas de propuestas caseras, inclusive de hacer mejoras en el proceso de ensilaje. Pero bueno, ya vendrán compañeros y colegas que van a hablar de esto, así está estipulado, ¿verdad? Así está programado. Así es que el ensilaje y cualquier otra forma de conservación es una alternativa de las que tenemos en el medio. Utilicémosla, valorémosla, analicémosla para generar un producto del mayor alto valor biológico, ¿verdad? Que como respuesta animal nos dé un producto final que es el que esperamos. Animales sanos, animales competitivos, producciones estables, producciones rentables, de alta calidad y sobre todo pues que vayan a satisfacer la necesidad de una demanda creciendo en Costa Rica. Así es que muchas gracias a todos, muy amables, doña Katia, usted en especial, y ojalá podamos compartir esto en otros webinarios con colegas que van a tocar temas semejantes. Muy amables. Muchas gracias a don Milton por esta ponencia en esta mañana. Lo vamos a mantener por acá. Y seguidamente vamos a hablar precisamente de eso que decía don Milton sobre el plan de atención ENOS que atiende y que complementa el webinar que se ha hablado el día de hoy, para que también se pone a disposición para todos ustedes. Es muy importante que
ha cambiado la situación climatológica aquí en Costa Rica y en el mundo. Y todo este tipo de webinar, participación, acercamiento y aprendizaje nos permite hacer frente al cambio climático y al fenómeno climático del Niño que aqueja en este 2023 y se extiende por el 2024, y compartir con personas expertas en el tema agropecuario, de tecnologías y de financiamiento con soluciones prácticas, permite dar el primer paso para solucionar muchas de las problemáticas que se pueden dar en los siguientes periodos del tiempo. Parte de lo que estamos haciendo con este Plan Nacional de Atención, que está planeado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Universidad Técnica Nacional, el Instituto Nacional de Aprendizaje, Fondo de Cooperación y algunos otros actores, es el hecho de poder sentarnos a informarles sobre lo que hoy está aconteciendo y cada uno pues ha vivenciado, medir los riesgos de esas situaciones, identificar tecnologías y prácticas como la que veíamos el día de hoy, de esta evaluación del ensilaje. También hacer el proceso de facilitar el acceso a financiamiento para que puedan algunas de estas tecnologías incorporarlas y brindarles el acompañamiento necesario como Fondo de Cooperación y la universidad y las mismas extensiones del Ministerio de Agricultura para que se puedan informar. En Fondo de Cooperación hemos guardado más de 1.000 millones de colones disponibles para financiamiento en tecnologías de adaptación y prácticas. Hemos estado por todo el país impartiendo diferentes charlas a nivel nacional. Empezamos con un webinar nacional que se transmitió el 11 de julio para conversar sobre este pronóstico de oscilación del sur ENOS, que se ha llamado ENOS, y estuvimos así presentes en días de campo para hablar sobre acciones climáticas presentes en finca y fincas modelo que ya vienen implementando medidas en adaptación. Entonces estuvimos muy presentes en Guatuso, en Pala, en Pocosí, en Puriscal. Son fechas que ya pues se han llevado a cabo. Hoy estamos en Turrialba, se viene San Vito y hay mucha más programación de eventos. Vamos para Llano Grande, vamos también para Cóbano, para Limón también, con este tipo de charlas, y queremos hacerles extensivas a ustedes esta invitación para que también puedan participar. Voy a dejarles ahora al terminar, y hoy que estamos en este webinar de evaluación de necesidades de reciclaje para una suplementación estratégica, que es por donde estamos reunidos, y entonces pues un poquito, esto es una planificación que también ha puesto desde julio que hemos venido trabajando este plan, actividades en diferentes temas a nivel nacional, ¿verdad? Ya sean actividades virtuales o presenciales. Estas agendas están marcadas por fecha, entonces voy a irlas conversando. Veo que algunas personas están levantando la mano, entonces tal vez como el formato de este espacio es un seminario, la única posibilidad para escuchar después de la mano levantada es a través de los mensajes en el chat o en las preguntas y respuestas, que tal vez ahí vamos a estar atendiendo con mucho gusto en el momento oportuno, pero nada más entonces a las personas que han levantado la mano, que pues sírvanse a hacer las preguntas correspondientes. Estas son, digamos, algunas de las agendas de los temas que se han venido dando, y me voy a quedar aquí por agosto con digamos, por ejemplo, la próxima semana, en donde, por ejemplo, también en conjunto con el INA, la UTN, el MAGI en general, se va a hablar, por ejemplo, el lunes 21 al viernes 25 sobre producción de cerdos o manejo y sanidad de bovina, prácticas de engorde, inseminación artificial, buenas prácticas agrícolas y de pago por servicios ambientales, producción y uso de forrajes, producción higiénica de leche en bovinos, y así por el estilo, el montón de estas charlas que pueden encontrar. ¿Dónde están a disposición estas charlas y dónde pueden obtener más información? En la página web de la Fundación de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, es fundecooperación.org. Pueden ingresar y van a ver en la primera parte del home todas estas calendarios de actividades que nos hemos organizado a nivel país, las diferentes instituciones, para cada uno de ustedes. Son actividades gratuitas y, como les digo, algunas son presenciales y otras son virtuales para disposición
de ustedes, así para la semana del 26 al 31 de julio, y la idea es extenderla pues por todo el periodo. Esto, como les dije, es una iniciativa a nivel país de las organizaciones que ya mencioné, pero también de organizaciones de empresas de tecnología eficiente con los que hemos venido trabajando, y ha sido muy significativo el apoyo digamos, en la parte de tecnologías en sistemas de riego, en sistemas de mezcladoras de concentrados, en ensiladoras, picadoras de pasto, en equipos, digamos, tecnológicos de biodigestores, sistemas de riego por purines y otras que estas empresas privadas nos traen a Costa Rica, que Fundecooperación y el Ministerio de Agricultura ha venido trabajando y con las que hemos hecho alianza para poder operar un poco. Fundecooperación es una organización costarricense, ya va de cumplir unos 30 años de estar trabajando aquí en Costa Rica y busca precisamente trabajar por el desarrollo sostenible bajo dos aristas. La parte de cooperación internacional con proyectos en temas de desarrollo ambiental en Costa Rica. Muchos tal vez de ustedes o muchas de las personas que nos conocen han sido beneficiarios de donaciones en temas ambientales. Y también la parte de crédito, que es por la que hemos puesto a disposición el financiamiento de acciones climáticas para las diferentes fincas que ahora voy a tratar un poco. La idea es, bueno, estamos en todo el país, de frontera a frontera, incluso en las islas, y nuestra mayor parte de población se encuentra en zona rural, y estamos hablando de que trabajamos mucho con la parte de micro y pequeña empresa. Nos importa muchísimo las iniciativas lideradas por por mujeres jefas de hogar y por mujeres empresarias, que podamos apoyarles en todo el tema de desarrollo sostenible. Tenemos un programa de crédito que se llama Crédito a su Medida, como les comentaba. Este es un programa que ha financiado más de 12.000 millones en Costa Rica y que pone a disposición más de 1.000 millones pues, en este año y el próximo para trabajar en medidas de adaptación. Este tema de forrajes, ensilajes, en verdad, un poco de lo que venimos hablando, de nuevas tecnologías que se puedan operar. No solamente tenemos este producto, hay muchos más productos que hemos implementado en conjunto con gobierno, productos únicamente para mujeres empresarias, para ganaderos y agricultores que se están adaptando, mitigando y compensando en finca, que se están tecnificando para salir adelante, productos en pesca responsable, ciudades verdes y muchos más que podemos poner a disposición para todos ustedes, personas físicas y jurídicas que necesiten capital de trabajo, construir, remodelar y por supuesto, adaptarse con nuevas tecnologías y nuevas prácticas en finca y no tengan el capital suficiente para poderlo hacer con recursos propios. Son montos que van desde los 500.000 hasta los 75 millones que se ponen a disposición, y en esta especial ocasión se pone a disposición el producto que se llama Proclima, que es precisamente el objetivo de potenciar acciones de transformación en el sector ganadero y agrícola en Costa Rica, con tasas mucho más bajas, con una valoración de estrés climático que ahorita les voy a hablar más a detalle, asistencia técnica, la oferta de estos proveedores que les mencioné, de algunas tecnologías que tienen precios diferenciados, con condiciones diferenciadas a nivel de periodos de gracia totales y parciales hasta por 12 meses y formas de pago diferenciadas, así como, digamos, la parte de garantías y que se pueden poner a disposición. Como parte del proceso, invitar a todos también a que formen parte de la posibilidad que tenemos con Agroclimática, una plataforma internacional que Fundecooperación pone a disposición para todos ustedes para que puedan hacer un análisis de riesgo en sus fincas. Esta aplicación se llama Agroclimática y pueden ponerse a disposición en comunicación con Fundecooperación para que puedan disponerla. Permite hacer un mapeo geoespacial de su finca para poder medir riesgos a nivel de territorio, de actividad, de producción específica y de tiempo por periodo. Muestra algo como este ejemplo que les estoy hablando, en donde podemos medir entonces cuál es la huella de carbono que tiene su finca y cuál es el nivel de riesgo a nivel de finca. Digamos, esta era una finca pecuaria, por ejemplo, de La Palmera, en donde se mide el nivel de riesgo basado en las diferentes condiciones de la entrevista que se les hace virtual. Mide entonces si tiene, cuál es el riesgo climático por temperatura y precipitación basado en la actividad que tienen, entrega un promedio de temperatura y de humedad relativa, y también los riesgos del suelo basados en la vocación que tiene la finca para poder ser pecuaria, agrícola, y la diferencia que incluso si estamos hablando de ganado
bovino de leche o si estamos hablando de engorde o cría con el grado de erosión. Y también entrega una muestra sobre cuáles son las limitaciones en la capacidad de carga animal y las pasturas para poder suplementar, que es lo que hablaba también ahora don Milton, con las diferentes edades y propósitos y guardar para el futuro con las épocas altas y las bajas que se nos vienen a nivel climático. Más o menos se ve como algo así a nivel de geolocalización de finca y con el espacio de lluvia proyectada. En este caso se hizo el estudio desde el 2022 hasta el 2025 con un pronóstico de lluvia que son las líneas azules, y con una lluvia máxima y mínima requerida para la actividad ganadera, de acuerdo a la cantidad de cabezas de animales que hay por espacio, así como la lluvia máxima y mínima para las pasturas. Ha habido algunas otras ponencias en donde podemos, tipo estos webinars, en donde podemos hacer un cálculo basados en la lluvia proyectada y el nivel de agua que necesitamos, tanto para las pasturas como para la ganadería o en la parte agrícola, para poder entonces saber si vamos a tener una proyección de lluvias indicada o tenemos que trabajar con algunos otros insumos como recolección de agua llovida en reservorios o algunas de las otras modalidades que puedan existir. Entonces, esta es una plataforma gratuita disponible para todos ustedes. Ahí don Pedro García hace la consulta de cómo se llama esa herramienta. Se llama agroclimática. Yo no tengo el vínculo aquí en esta charla, pero lo que les invito es a dejarnos un mensajito de texto. Yo les voy a poner acá cuáles son el número de teléfono donde pueden entonces escribir para que les pasen el vínculo. También tenemos una lista de todos los asistentes y entonces les vamos a mandar esta información con los vínculos, de dónde queda colgada esta información y de dónde pueden hacer este análisis de riesgo climático de su finca disponible. Cuando ese análisis se hace, podemos definir algunas prácticas y a implementar, ¿verdad? Y lo hemos dividido por el tema de ambientes controlados, todas las tecnologías que hay en ambientes controlados o gran parte. Uso de eficiencia energética, conservación de suelos y líneas de alimentación. Y entonces, eso lo hemos también pasado a una línea de crédito que entonces lo que viene y hace es que estudia la relación eficiencia o rendimiento productivo versus la cuota de lo que podría tener algunas de estas tecnologías. Esta que muestro es de un sistema de riego por goteo, en donde el rendimiento para este sistema productivo, que era hortalizas, tenía para un sistema de riego de 550 metros cúbicos, iba a tener un promedio más o menos con un proveedor que se llama Nandayain de 2.100.000, iba a tener una cuota mensual de 58.000 colones, y entonces era un poco estudiar el rendimiento versus la productividad y así la cuota. Esto es un sistema de financiamiento inteligente disponible para todos ustedes y a nivel nacional, que también pueden aplicar y obtener información. La idea es que entonces es un poco el financiamiento inteligente de incluir tecnologías para el futuro, tecnologías que me ayuden a tecnificarme y a mejorar productividad en finca. Con otro aliado tenemos esta bomba hidráulica de agua que lleva agua a todas las pasturas o al sistema agrícola, y es precisamente una bomba como estas. Hay de varios tipos y tamaños, pero esta tiene un flujo de agua constante, no ocupa combustible ni electricidad, solo la mueve el sistema hidráulico. Puede ser desde una quebrada a un río, afluente pequeña, en donde incluso el mismo pozo, en donde se conecta la bomba y se hace un sistema de riego permanente con el bombeo de esta nueva tecnología. Picadoras y ensiladoras, ¿verdad? Desde la más pequeña hasta otras que ya la lleva no solamente a picar, sino a ensilar también, ¿verdad? Con el tema de los forrajes, los diferentes forrajes que se pueden trabajar, o el tema de los bancos forrajeros. Y entonces estas son algunas de estimaciones que se han producido con algunos tipos de pasturas, ¿verdad? Como ahora hablan de la estrella y algunos otros que existen. Entonces se hace un cálculo aproximado, y entonces ese es un poco el ahorro que se da por suplementar con forrajes versus lo que se haría con concentrados, y se puede obtener un tamaño de cómo debería ser el banco forrajero, y así la cuota mensual, si se invierte en todo ese proceso de el manejo del suelo, ¿verdad? De la conservación y el tema del manejo de compra de semilla. Y así, pues muchos de estos son los ejemplos que vienen a conversarse, así el fertirriego de purines,
con las diferentes tecnologías, ya sea filtrado a través con las bombas y con el tanque para ya sea para la parte de biodigestión para la parte líquida, de lixiviados y para la parte sólida del extrusor, que se puede hacer en tema de riego a nivel de la finca. Siendo así, la idea es que quienes gusten aplicar con el financiamiento llenen una solicitud de crédito, puedan enviar la solicitud de la fotografía de la cédula, una certificación de información crediticia, algunos comprobantes de ingresos y documentos de la garantía y también de esas tecnologías en adaptación para poder entonces llevar a cabo el financiamiento. Aquí tal vez les marco y voy a tomarme aquí la libertad de marcarles con una bolita, estoy subrayando, estos números de teléfono, porque precisamente ahí es donde pueden encontrar pues más información respecto a lo que les he hablado, a los cursos en general, y también este número de WhatsApp que estoy marcando por acá con una flechita, les va a permitir tal vez ahí que les envíen el vínculo, ahí están las asesoras de Fundecooperación para que les envíen el vínculo de agroclimática para hacer su medición de riesgo en finca y también para los próximos calendarios de actividades y webinars que se nos vienen para que ustedes también pues puedan participar. Tengo ahí entonces el número de celular, el de 87920202 para que puedan guardarlo y hacer las preguntas correspondientes. Eso, digamos, bueno, ya hemos pasado un poco con la atención, he respondido nada más una consulta, no sé si hay alguna otra que deseen hacer en este espacio, si no, de igual manera, mientras quizá lo van escribiendo, voy agradeciendo a la Universidad Técnica Nacional, quien fue la que nos proporcionó, la que tuvo esta iniciativa realmente de hacer este webinar del día de hoy para esta mañana, en donde hemos tenido la grandiosa participación de don Milton Gutiérrez, quien es ingeniero agrónomo y especialista, y nos ha hablado de este tema de gran interés. Los ponemos a disposición en línea, así como, digamos, este plan de atención ENOS que viene a ser en el mismo marco de trabajo en conjunto. Para las organizaciones, pues es un gusto estar en este tipo de actividades y de unirnos para trabajar por temas en general que competan a todos y todas en estos temas para mejorar fincas, pasturas y en general, y poder prepararnos ante lo que se nos viene a nivel climático en sus fincas. Acá les dejo los números de teléfono de Fundecooperación y las redes sociales. También la UTN las pone a la disposición, en donde también vamos a compartir esta grabación. Y sin más, pues yo quisiera irme despidiendo en vista que también no tengo pues aquí alguna otra consulta al particular, despedirme de todos y todas ustedes y les agradeciéndoles la participación como siempre a estos espacios que traemos en alianza hoy con la Universidad Técnica Nacional para conversar de todos estos temas de importancia. Tengan un muy buen día, buen provecho, que ya casi es la hora de almuerzo y estamos para servirles.